Y ya, nos encontramos al aire. Adelante. Estás muteada, Débora. Perdón. Hola, hola, buenas tardes a los participantes de este conversatorio y también a todas las personas que nos escuchan, ya sea en este momento, ¿cierto?, de manera sincrónica, y que probablemente después van a reproducir este video, dado que el tema es tremendamente contingente. Ya empezó el proceso de vacunación contra la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro país. Y bueno, hay muchas dudas, hay muchos mitos, por eso quisimos levantar este conversatorio con justamente ese título, derribemos algunos mitos respecto a lo que significa la vacunación y pero también quisimos ampliarlo un poco al impacto que está teniendo la enfermedad en nuestra región, ya ver una mirada un poco más territorial. Y para eso, bueno, les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy día y les doy la bienvenida y las gracias. Primero, María Inés Barría, ella es docente de nuestra universidad, es viróloga, y la idea es que María Inés pueda solucionar un poco las dudas respecto a cómo estas vacunas, ¿verdad?, que irrumpen de manera bastante rápida en el medio, cómo funcionan o no funcionan, cuáles son los riesgos que tiene hoy día al vacunarse para la población que ha sido priorizada en estos minutos y también para la que no ha sido tan priorizada, ¿cierto? También nos acompaña Paz Macaya. Paz es bioquímica de profesión, es salubrista, es magíster en epidemiología de la Universidad de Chile y se desempeña como jefa de la unidad de epidemiología del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Ahí tú me corriges, Paz, si dije mal algún título. Y en tercer lugar, el doctor Eduardo Barra. Bueno, Eduardo es parte de nuestra asociación de académicos de la UDEC. Es médico internista, nefrólogo y residente de la UCI quirúrgica del Hospital Guillermo Gran Benavente. O sea, tenemos representado aquí un poco el ámbito académico, docente, el ámbito investigativo también, ¿cierto? El ámbito más laboral, desde donde se están haciendo las cosas, donde están ocurriendo cosas, ya como los dos hospitales más importantes de nuestra provincia. Por lo tanto, creo que va a ser una conversación bastante integral e integradora, ¿cierto?, de varios aspectos, y esperamos las preguntas de todos ustedes en el chat del Facebook de la página de la Asociación de Académicos y Académicas. Bueno, en primer lugar, partir con María Inés. María Inés, parece que has estado bastante ocupada estos días y estas horas, ¿cierto?, hablando del mismo tema. Pero la verdad es que, como decíamos, es el tema del momento un poco, ¿cierto? Pero mucha gente con muchas dudas respecto a, bueno, ¿cuál es la vacuna que vamos a empezar a usar? ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna? Porque yo creo que es súper importante entender para después dar, ¿cierto?, algunos mitos, algunas creencias, algunos temores de la población respecto a la vacuna. Tú como viróloga, ¿cómo nos podrías explicar un poco, pensando en que igual tenemos un grupo que nos está escuchando que es parte de la población general, tenemos probablemente nuestros asociados y asociadas, pero también mucha de la comunidad abierta, ¿cierto?, la cual está teniendo dudas en estos momentos. Hola a todos ustedes, al panel y a los que nos están escuchando, y gracias por la invitación y esta oportunidad para tratar de explicar algunas cosas de la mejor, ¿cierto?, manera posible. Primero, enfatizar que la vacunación, o sea, no existe, o sea, el impacto que ha tenido la vacunación en la salud pública, o sea, no tiene comparación. Por lo tanto, siempre el beneficio de vacunar va a ser mucho mayor a nivel poblacional que la propia enfermedad. Quizás hay algunos mitos o algunas creencias que cierto, andan dando vueltas en las redes sociales y hay mucha mala información, entonces es importante que la ciudadanía se informe de los medios oficiales. Y en ese contexto también contarles que la vacuna nos salió, ¿cierto?, no se generó de un día para otro. El desarrollo acelerado de estas vacunas contra SARS-CoV-2, que de hecho vamos a hablar un poco más adelante, que hay distintas plataformas, distintas formas, ¿cierto?, que se están aplicando estas vacunas, que se están desarrollando estas vacunas, fue hecho gracias
desarrollo científico y tecnológico de años, ¿sí? Recordar que el año 2002 se había generado un brote de SARS-CoV-1, y ya desde ese año se empezó a estudiar este virus, el cual es muy relacionado al virus SARS-CoV-2 que está desarrollando, que ha generado la pandemia ahora de COVID-19. Entonces se tenía mucha información de ciencia básica, de inmunología básica. Por lo tanto, inmediatamente cuando se descubrió este virus, se pensó a secuenciar el virus y ya se sabía que era esta proteína de la espiga, esta proteína que protruye, ¿cierto?, de esta esfera que ustedes han visto muchas veces, yo creo, en muchas fotos de este virus, que esa era la proteína principal en la cual se tenían que basar las vacunas. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que están siendo aprobadas tanto en Chile como en distintas partes del mundo? Se basan en distintas formas de cómo poder yo entregar esta proteína espiga a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, las primeras vacunas, por ejemplo, que se aprobó de emergencia por el ISP acá en Chile, fue la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Y la vacuna de Pfizer se basa en una plataforma que se dice nueva, porque es las primeras vacunas que han sido aprobadas y usadas, ¿cierto?, tan masivamente en personas, en humanos. Y esta tecnología de mRNA mensajero, ¿qué es? En el fondo, cuando me inyectan, ¿cierto?, intramuscularmente esta preparación vacunal, lo que me van a inyectar es un RNA mensajero. Un RNA mensajero es el que tenemos en todas nuestras células, que genera nuestras proteínas y nos permiten a nuestras células vivir y a nosotros, ¿cierto?, subsistir. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estas vacunas de Pfizer? Es un RNA mensajero que me va a producir una proteína específica del coronavirus, ¿sí?, del SARS-CoV-2. De modo que cuando se produzca esta proteína, nuestro sistema inmune la va a reconocer como extraño y va a empezar a montar una respuesta inmune con muchos mecanismos, y dentro de uno de esos mecanismos es la generación de anticuerpos. Entonces, el objetivo de la vacuna es que después de yo vacunarme, importante es que tiene que pasar un tiempo, las vacunas no son inmediatas, el sistema inmune tiene que desarrollarse, hay que esperar 2 semanas, hay que esperar un mes que genere estos anticuerpos. Entonces, el objetivo de esta vacuna es que cuando llegue el virus real, ya tenga generado o montado una respuesta inmune que me permita, en el fondo, o no infectarme, que sería el caso ideal, pero a veces, la mayoría de las veces no ocurre eso, pero si me llegara a infectar, que genere una enfermedad con sintomatología más leve, que ojalá no me lleve a la hospitalización o a ciertos procedimientos más engorrosos, ¿cierto?, más graves, ¿sí? Entonces, eso de partida. Entonces, tenemos esta vacuna que fue la primera, ¿cierto?, en aprobarse como uso de emergencia en Chile, que es la de Pfizer. La segunda vacuna, ¿cierto?, que se aprobó por el ISP es la Sinovac, ¿cierto? Y la Sinovac ahora es otra forma de, en el fondo, generar mi inmunidad contra el SARS-CoV-2, y esta es una vacuna de un virus inactivado, ¿sí? Es decir, se generan grandes cantidades en laboratorios especiales del virus SARS-CoV-2, se inactiva, y luego, en el fondo, esa es la preparación que me aplican ahora en mi brazo, ¿cierto? Me vacuna. Entonces, también, es el virus inactivado, es un RNA que me va a producir una proteína viral, por lo tanto, al que se haya ya llegado a esta etapa de aprobación por el ISP, y no solamente por el ISP, sino también por otras agencias reguladoras, nos indican que estas vacunas son seguras y son efectivas, ¿cierto? Y ahora la tercera vacuna, ¿cierto?, que se aprueba y que esperemos prontamente también se empiece a utilizar en la población. Ahora es otra manera, ¿cierto?, de generar inmunidad, que son estas vacunas basadas en adenovirus, ¿sí? Y es otra forma, como les decía, de poder incorporar a nuestro organismo o llevar esta proteína, ¿cierto?, de la espiga del SARS-CoV-2, lo mismo, para que nuestro sistema inmune la reconozca como extraña y monte una respuesta inmune. Entonces, todas estas vacunas, es importante indicar que, como les decía, no fueron de un día para otro, sino que son años, ¿cierto?, de investigación, y que llevaron a que, en el fondo, aceleradamente y un tiempo récord, y obviamente porque estamos en pandemia y en estado de emergencia, se empiezan a aprobar, ¿cierto?, y se empiezan a aplicar en la población. Y eso yo quisiera decir para comentar, para dejarle a los otros panelistas también que conversen, que en términos muy generales es cómo se genera los distintos tipos de vacuna y cómo se genera la inmunidad. Y el otro detalle es que se me olvidó decir, es que una vez que nosotros nos vacunen, les decía, la inmunidad no es inmediata. Entonces, dependiendo de la vacuna, pueden pasar entre 2 semanas a un mes después de la primera dosis en que genere anticuerpos necesarios, ¿cierto?, para
para que en el fondo para que esta vacuna pueda ser eficiente, efectiva. Y de hecho por eso se necesitan también y se han probado en 2 dosis, porque en el fondo la primera dosis me genera, en el fondo la primera vez que mi sistema inmune, mi organismo va a reconocer esta proteína como extraña, y la segunda dosis que me dan es un refuerzo que va a llevar a que mi sistema inmune realmente genere una respuesta más potente. Todo eso, de nuevo, con el objetivo de que cuando nos enfrentemos contra el virus real, generemos ojalá no generemos una enfermedad o generemos una enfermedad más leve. Entonces, de nuevo, esto no es automático, requiere tiempo, por lo tanto, hay que seguir con las medidas de autocuidado, no solamente para protegerme a mí, ¿cierto?, sino que también proteger al resto. Gracias, María Inés, por las primeras explicaciones, ¿verdad?, respecto al funcionamiento de lo que podemos esperar inicialmente de la vacuna. Quisiera abordar una cosa bien que ha generado harto ruido antes de pasar a los otros panelistas, que es respecto al tema de la vacunación de los mayores de 60 años con Coronavac, ¿ya?, que inicialmente había sido aprobada no para ese grupo etario, digamos. Entonces, que el Ministerio de Salud haya decidido incorporar a los adultos mayores en esta vacunación ha generado bastante polémica. Ya ha habido circulando noticias en todas direcciones. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a las personas que pueden ir con tranquilidad, sobre todo a los adultos mayores que han tenido esta aprensión? Bueno, esa es una pregunta para el Ministerio de Salud, no para mí, porque me imagino que ellos deben tener mucha más información de la que, en el fondo, la que yo puedo tener o que públicamente uno puede estar, que pueda tener acceso. Entonces, eso es algo muy importante, la transparencia, la información de los datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que con las otras vacunas se tiene mucha información, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado con la Sinovac en comparación a las otras, no hay todavía los datos, no están todos los datos publicados. Entonces, es difícil como para un científico poder revisarlo y realmente saber cuán bueno es o cuán buena es la respuesta, etcétera. Entonces, siempre los científicos nos gusta a nosotros revisar los datos, revisar con los controles que realmente esté todo bien. Y lamentablemente, con Sinovac todavía faltan esos datos que estén publicados, ¿sí? Pero lo que yo me imagino es que si el ISP y el ministerio, ¿cierto?, lo han aprobado y lo están aplicando, es porque ellos deben tener información que nosotros no tenemos, que le dé la seguridad de que esa vacuna va a ser segura y eficiente en ese grupo, ¿cierto?, en ese grupo etario. Lo importante es que esta vacuna es súper segura. Todas las vacunas, ¿cierto?, que se van a aplicar en Chile son súper vacunas, son súper seguras, y lo importante es que yo creo que en estos momentos los beneficios de vacunarse son mucho mayores a que si yo llegara a enfermarme. Y yo creo que eso lo pueden decir los doctores que están aquí, que todos los días yo creo que están viendo qué está ocurriendo con los pacientes, ¿cierto?, y con los enfermos. Perfecto, María Inés, muchas gracias. Bueno, y justo para vincularlo con lo que nos puedas contar, Paz, respecto a la perspectiva desde trabajar en un hospital de alta complejidad como es el Hospital Las Higueras, y la situación que se vive hoy día, donde, claro, no tenemos tantas noticias de Santiago, ¿verdad? Pero sabemos que están pasando muchas cosas en regiones y en nuestra región también. Entonces, ¿cómo se vive el contexto de la infección por este virus en el Hospital Las Higueras? ¿Y cuáles serían un poco este impacto de vacunarse o no vacunarse? Porque sabemos que hay personas que deciden voluntariamente, ¿cierto? No se están obligando a estas personas, se llaman a vacunarse, pero si una persona no se quiere vacunar, tampoco la podemos obligar. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto para el sistema sanitario, mirando desde la perspectiva de un hospital grande como es el Hospital Las Higueras? Mira, yo antes de eso me gustaría complementar lo que dijo María Inés respecto de la rapidez en que se obtuvo la vacuna, que no es solo que tenemos hoy día una tecnología muy, muy comparada con la que había hace 20 años o 30 años atrás, es una tecnología en biología molecular y de conocimiento de las estructuras de virus y bacterias que ha dado pasos y saltos gigantescos en los últimos años. Pero además, como este es un problema mundial, se ha puesto mucho dinero, cosa que no ocurre con los ensayos clínicos de fase 2 o fase 3, en humanos, me refiero en la generación de nuevas vacunas o nuevos medicamentos,
en general los laboratorios en eso trabajan con sus propios recursos y apuestan a que hay medicamentos que pueden servir o medicamentos que pueden no servir en tiempos normales. Pero hoy día esa apuesta la está pagando la gran mayoría, los gobiernos, la OMS, la ONU y un montón de instituciones y comercio en realidad, porque está en la afectación que la pandemia ha puesto a nivel mundial de la economía, de las sociedades, de los estados, que la verdad es que la búsqueda de una vacuna o de una cura rápida para esta enfermedad es un imperativo que supera la salud, que supera solamente al no tener más enfermos. Y por otro lado también hubo una gran cantidad, millones de personas que estuvieron dispuestas a ser voluntarias, ¿ya? Y en eso también saludar a estas personas en distintos países del mundo y en Chile, que no habrían probablemente estado dispuestas para aprobar un medicamento nuevo o una vacuna contra el ébola, pero el coronavirus ha generado también en las personas esta necesidad de volver a la vida normal y también han habido muchos voluntarios sanos de distintas edades, obviamente no pueden estar aquí y por eso quedan fuera las embarazadas y los menores de 18 años, pero han habido voluntarios de todas las edades, también se aprobaban mayores, ya no es que no se haya aprobado nunca en los mayores. Ahora, también volver y a tu pregunta, también para contextualizar, ¿qué es la historia? O sea, como mundo, la verdad es que las vacunas son nuevas. En Chile hace 80 años no habían vacunas. De hecho, estaba mirando yo que la viruela, que es una enfermedad que nos diezmó a 300, 500 millones de personas en el siglo XX, no en el siglo XVI, los que están contados, porque antes había malas estadísticas, fue erradicada del planeta el año 1980. La OMS dictó la erradicación de la viruela en el año 1980, después de que en la World Health Association, antes de la OMS, el año 1958, por intención que hizo el gobierno ruso y su ministro de salud de la época, que no tengo idea quién era, le pidieron al mundo en la ONU que todo el mundo peleara contra la viruela porque era una pandemia escondida, nunca hablaron de pandemia, pero era una enfermedad que diezmaba millones de personas, y el mundo en 22 años, después del 1958, el año 1980, declaran al mundo libre de la viruela. Eso salvó millones de vidas. El sarampión es otra, y es un polo con un poco más de aristas como el coronavirus, con esta cosa que, como dice María Inés, el sarampión estuvimos a punto de erradicarlo en Latinoamérica y en varios países del mundo, hasta que las personas empezaron a criticar las vacunas y se generaron estos grupos de antivacunas a nivel mundial, producto de una desinformación de un médico británico, que publicó algo que después se desdijo, pero que dejó en la población este temor a la vacuna, y finalmente hemos tenido brotes de sarampión en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, lugares donde ya no teníamos niños que se enfermaran de esta, que deja muertos, pocos, pero deja, y deja muchas secuelas, ya muchas secuelas, y la habíamos logrado casi erradicar hasta que aparecieron los grupos antivacunas que hicieron que muchos padres optaran por no vacunar a sus niños. Y también respecto del tema de la doble dosis, para las que somos mamás y que hemos ido, y algunos papás ahora que son más pro, y que las mujeres también hemos aprendido a exigir estas cosas, fuimos muchas al control sano de nuestros niños, que fue una política que se introdujo el año 70, perdón, un poco antes, pero el control de niños sanos se introduce, y fíjense que no fue en años en el gobierno de Salvador Allende, se introduce el control de niños sanos como política que se asociaba al tema del medio litro de leche. Y aquí no estoy defendiendo ni no defendiendo a nadie, pero producto de eso nace una tremenda red de apoyo a las madres y a las familias en el control del embarazo, el control del niño sano, que incluía vacunas, leche, y revisarles todas las otras cosas que hoy día se revisan en los consultorios de CEFAM, que cambiaron de nombre, y que ha hecho que Chile tenga una salud comparable a la de países muy desarrollados comparados con nosotros. Y bueno, y la red y la estructura de salud pública que en Chile cubre de Arica a Magallanes, con hospitales de gran complejidad, de mediana complejidad,
y de baja complejidad que ya va a cumplir 100 años y que se ha ido manteniendo y que no se ha destruido a pesar de todas las vicisitudes que ha vivido este país. La salud pública sigue siendo un lugar de encuentro de los chilenos. Bueno, tú me habías preguntado sobre lo que ocurre en la región. Bueno, antes de la región, el coronavirus es la primera causa de muerte a nivel mundial y también la primera causa de muerte en Chile. El año 2020 triplicó, o sea, la suma de los fallecidos por coronavirus es la suma de los que murieron por enfermedades cardiovasculares, los que murieron por enfermedades como cáncer y también las personas que mueren por accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos. La suma de esas 3 muertes de mortalidades, que es un dato duro que ocupamos los epidemiólogos, fue superada, o sea, el coronavirus causó el tercio de las muertes de Chile el año pasado, y este año está un poco peor. Ya enero partió con una situación compleja y eso se ha reflejado en la región. Nosotros en nuestro hospital hemos tenido muchos fallecidos. Yo le comentaba a Débora durante la tarde que cada uno es una tragedia porque muchos grupos familiares se infectan juntos, llegan varios a veces en forma simultánea, camas básicas, camas medias, y si alguien fallece, bueno, es un fallecido que se va bastante solo porque no puede ser visitado en el hospital, bueno, una serie de cosas humanas que son muy complejas. Y eso, ¿a quién afecta fundamentalmente? A los mayores de 50 años. La verdad es que la mortalidad en ese grupo es más que el triple de lo que se ve en los grupos menores. Los niños y jóvenes están llegando ahora, jóvenes entre 30 y 40 años, en esta, no es segunda ola, porque la verdad es que en el hospital al menos nosotros tuvimos un poco menos de enfermos en el mes de octubre, pero no llegamos a 0 llegamos a 100 enfermos. En el hospital hemos visto 1.500 personas con coronavirus, de esas se han muerto un porcentaje no menor, alrededor de 160, que en la mayoría de los casos tienen comorbilidades, los viejos mayores de 60 años, entre el grupo en el que me encuentro, no estamos ya con el motor o como auto recién estrenado, ya tenemos problemas renales o tenemos hipertensión, ya nuestro cuerpo no funciona como a los 20 años y por lo tanto cualquier enfermedad provoca más daño o más enfermedad, más carga de enfermedad de la que tiene una persona más joven. Tienen menos herramientas para defenderse. Y por último, en esta primera parte también me gustaría hacer notar que desde el punto de vista de salud, esta pandemia ha generado una crisis de salud y una crisis económica muy, muy grave. En Australia y en Suecia funcionó el tema de las cuarentenas estrictas y muy cerradas porque los gobiernos eran capaces de pagar los sueldos y de mantener a la gente en sus hogares. Ya lo mismo ocurrió en Alemania, que también se hicieron cargo de muchas de las personas que iban a perder sus trabajos. En Chile eso no es una realidad. El gobierno, ni este ni ninguno, tendría la capacidad de mantener a las muchas personas que perdieron sus trabajos profesionales y no profesionales, de empleos formales y empleos informales. Por lo tanto, ahí uno se explica personas que no quieren estar en cuarentena porque no tienen cómo subsistir, que viven al día, que son pequeños comerciantes, que son ambulantes o que son profesores que estaban contratados en empleo no permanente. Bueno, hay una multiplicidad. Entonces, el problema económico es el que hace que se tomen decisiones que de repente uno no comparte, pero las cifras duras, lo que decía María Inés, que tienen en el ministerio, de mortalidad y de carga de enfermedad, hacen que en Coronel se haya tenido que aumentar en una semana más la cuarentena, porque la mortalidad en Coronel es la más alta de Chile en este momento por coronavirus, llevado a tasas obviamente a cantidad de habitantes, etcétera, y por eso en Punta Arenas, en Antofagasta, en Coronel y en otros lados las cuarentenas han sido muy estrictas porque la mortalidad ha sido más alta que en otros lugares. Entonces las decisiones que uno de repente ve que toma el Ministerio de Salud, con su grupo de expertos que a veces los pescan, a veces no tanto, tienen que ver con datos tan duros como esos, como la mortalidad y como la cantidad de enfermos, ¿ya? Eduardo yo creo que les puede hablar mejor de cómo llegan esos enfermos y
qué tan rápido se descomponen y tienen que acceder a una sustitución o ayuda en lo respiratorio, que es muy grave. Eso por ahora. Muchas gracias, Paz, por esa interesante perspectiva, ¿cierto? Y resumen de la situación. Justamente Eduardo tiene que lidiar cotidianamente, ¿verdad?, en su rol de clínico en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Y además, una cosa bastante especial. Bueno, por una parte tuvimos que lamentar, ¿verdad?, la muerte del director del servicio, lo que igual ha llegado, impactó profundamente, yo creo, al sector, a los equipos locales, a los equipos de salud, que me imagino están cansados, agotados a estas alturas, después ya casi un año, ¿verdad?, de estar lidiando con esto. Y además, Eduardo, haber vivido también lo que es enfermarse y estar hospitalizado por esta patología. Así que, ¿qué nos puedes contar tú como del contexto hospitalario y qué pasa con los equipos de salud y cómo les impacta a ellos directamente también esta situación? Y iniciando un proceso de vacunación masivo. Bueno, en primer lugar, comentar también algunos aspectos generales que a mí me parece que, si bien han tocado María Inés y Paz, creo que son relevantes para entender esto en un conversatorio que se centra en el tema de la vacunación como elemento de partida, ¿no? Y es que en Chile no hay vacunas malas hoy día, ¿no? Que las vacunas tienen efectos adversos menores, ¿no? Y yo estaba mirando algunas consultas mientras escuchaba también lo que se hacía en el chat. Las vacunas que existen no tienen riesgo para la población con problemas inmunológicos, si bien es bueno que en general siempre tengan la consulta a los médicos tratantes, ¿ah? Pero el tipo de vacuna que se está aplicando en Chile y la que más masivamente se está empezando a aplicar hoy día, o ayer en realidad, que partió, que es la CoronaVac de Sinovac, son vacunas que no generan problemas inmunológicos en la gente que tiene enfermedades como lupus, que esté sometida a algún trasplante, que está tomando inmunosupresores, en gente que tiene artritis reumatoidea, que toma inmunosupresores, en pacientes renales que toman terapia inmunosupresora por diversas razones. En fin, eso hay que sacárselo de la cabeza. Yo he sido profundamente categórico con mis pacientes por una razón muy sencilla, y es un poco lo que reflejaba Paz en cifras. Yo estoy viviendo cotidianamente la muerte porque aquí quiero ser franco, y en eso yo discrepo de la opinión gubernamental. Nosotros ya fuimos sobrepasados por una infección, por la pandemia. Nuestros sistemas sanitarios ya están sobrepasados. Y esa es una realidad que no se dice porque no es políticamente correcta. Pero estamos sobrepasados al punto que en las unidades críticas ya estamos seleccionando pacientes. Y yo lo digo responsablemente como médico nefrólogo. Por ejemplo, a mí me han seleccionado pacientes en el hospital regional, ¿ah? Y se han muerto pacientes míos. ¿Por qué? Porque no tienen ingreso a UCI. Y no es porque sean malos los colegas, ¿ah? No, sencillamente porque se están privilegiando las camas de críticos, de unidades críticas de unidades de cuidados intensivos, para los que tienen más posibilidades de salir vivos. Porque una vez que uno ingresa un paciente a la UCI y este requiere ventilador mecánico, no se va a sacar del ventilador mecánico en 2 o 3 días. Probablemente va a estar 2 semanas en ventilador mecánico, 10 días en ventilador mecánico. Y eso significa que tú agotas el recurso para otros pacientes que quedan a la cola. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros ya estamos sobrepasados a nivel nacional. Probablemente hoy día sea la región metropolitana la que está menos crítica desde el punto de vista de cupos de camas disponibles para ventilar pacientes, para poder tratar estos enfermos. Y Débora también tocaba algo muy concreto. Ya llevamos casi un año. Estamos a 11 meses de haber partido esto, y de haberlo partido con todo un adecuamiento de la estructura y del recurso humano. Y por supuesto que el recurso humano está muy cansado, ¿no? El recurso humano está muy cansado. Todos nosotros estamos agotados. Los que vivimos la infección de COVID, que no es un dato menor en el mundo del recurso humano sanitario, como también los que no lo han vivido, pero que están lidiando cotidianamente con ello.
la gente tiene ganas de tener descanso, de tener vacaciones. Hay un problema de salud mental no menor en el recurso humano. Si estamos viendo morir gente todos los días y a cada rato. Y por mucho que digan que el personal sanitario se tiende a hacer, comillas, insensible a la muerte de la gente, eso no es real, ¿no? Eso nos afecta profundamente en nuestro ánimo, en nuestras ganas de dar la pelea cotidiana. Entonces, eso hay que tenerlo presente en la cabeza también de todos nosotros. Precisamente por ello es que yo soy un ferviente impulsor del tema de vacunación hoy día. Claramente, en la población donde menos información tenemos, junto con los menores de 18 años, es en la gente mayor de 60. Es verdad. Pero, perdónenme, la gente mayor de 60 en Chile hoy día, si tiene alguna comorbilidad, capaz que ni siquiera tenga opción de entrar a la UCI, si se infecta y tiene una enfermedad grave con neumonía y un cuadro de distrés respiratorio severo, como es lo que se asocia a esta neumonía, a una insuficiencia respiratoria severa. Capaz que no tenga ni la posibilidad de entrar ahí a la UCI ni ventilarse. Y en ese contexto, más vale que nos vacunemos. ¿Por qué? Porque lo que se critica de la vacunación en la gente mayor es que su respuesta para generar anticuerpos puede ser menor. Y es verdad, puede que sea menor. Por eso tiene refuerzo también la vacuna, para generar mayor respuesta de anticuerpos. Pero aún así, tal como decía María Inés al comienzo, puede evitarse una enfermedad grave como una neumonía con insuficiencia respiratoria global. Capaz que haga una infección menor, o quizás una infección de moderada severidad, que con una cánula nasal de alto flujo pueda permitirle pasarla y sobrevivir. Hay un tema con los cancerígenos y la vacuna. También es un tema que hay que poner sobre la balanza, ¿no? Yo prefiero tener vivo a alguien y que le dé cáncer en 10, 15 años más a que se me muera ahora, ¿no? Producto de eventuales efectos cancerígenos que puede tener un elemento que se ha usado para inactivar al virus en lo que es la vacuna de coronavirus. O sea, el problema es lo que estamos viviendo hoy día. En la medicina clínica nosotros decimos, oye, tengamos enfermo primero, después damos la discusión de qué más, ¿no? Tengamos enfermo primero, eso significa mantengamos vivo al enfermo y que salga adelante de esto. Ahí podemos hacer muchas disquisiciones de etiopatogenia, de fisiopatología, los procesos, pero tengámoslo vivo, no lo perdamos. Hoy día estamos perdiendo los enfermos, no solamente porque la pelea es difícil con el bicho, sino que también porque hay en muchos lugares, incluida nuestra región, donde ya las camas, para poder dar una pelea con el paciente, están agotadas. Los números son fríos. No, si tenemos un 10%, tenemos un 5%, un 8% de cama. Oye, la realidad nos dice otra cosa. La selección de pacientes está permitiendo que tengamos eso. Y por otro lado, el agotamiento ha generado de que tengamos personal sanitario que a veces no tiene la experiencia suficiente. Se lo dice a alguien que ha estado desde el año 94 trabajando en crítico. Y yo de repente veo alumnos míos, exalumnos míos, que tienen una enorme responsabilidad en tratar esos enfermos y en enfrentar estas situaciones. Muchos capacitados, pero de todas maneras no es menor. Yo quería poner acento en esos aspectos que como clínico puedo plantear porque yo lo vivencio día a día, ¿no? Y tú tocaste el ejemplo de ahora del fallecimiento de Carlos Gran. Carlos Gran yo lo conocí desde hace mucho tiempo porque fuimos colegas en el departamento de medicina interna de la universidad. Y lo que yo siempre digo, yo puedo estar en las antípodas de la visión ideológica y política de Carlos Gran, porque realmente estoy en las antípodas, pero lo estimaba como un colega y un amigo en el mundo de la SED. Y lamentable que haya fallecido justamente a pesar de que con él se le pudo ofrecer todo lo que podíamos disponer aquí, incluida una terapia que pocos hospitales en Chile tienen, como es la ECMO o respirador de circulación extracorpórea, que es una terapia de excepción y que Concepción tiene alguna experiencia por el hecho
de que somos centro de referencia de ANTA, donde se usa el ECMO en muchos pacientes, pero es un ECMO que se pone habitualmente una semana, 10 días y está fuera. ¿Por qué? Porque se recuperan rápido esos enfermos. No es así con el coronavirus. Eso por ahora. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, tú tocaste igual un tema importante, yo creo que ha andado circulando y que justamente partió de una información que dio una entrevista que dio una profesional y que posteriormente fue, no sé si es mentira, pero abordada también por la institución a la cual pertenecía esta persona. Y se generó este comentario, ¿cierto?, que a veces es muy pequeño, pero empieza a circular. Y siempre ante la palabra cáncer, como que igual, como que se activan muchas luces rojas, ¿verdad? Entonces nos están inoculando con un agente cancerígeno. Y pasa lo que mencionó Paz respecto a la mala fama, ¿cierto?, que se le hizo a las vacunas y que generó un problema, un movimiento mundial que hoy día persiste de los grupos antivacunas por una información que era falsa y que después fue desmentida en el mundo científico. Pero queda, ¿cierto?, como dando vuelta esta otra cosa que, bueno, si dijeron eso, algo tiene que haber, ¿ya? Esto, no sé si podemos abordarlo, María Inés. Y la otra pregunta que yo creo que es importante, si la podemos quizás tratar de responder o explicar un poco, cuando hablamos de efectividad de una vacuna, sobre todo la CoronaVac, ¿cierto?, que tiene varias cifras, y una de ellas un 50 y algo %, que también despierta una cierta desconfianza en la población y dice, pero ¿cómo nos van a vacunar con algo que no es efectivo? ¿Ya? ¿Cómo podemos explicarle a la población el alcance que tienen estas cifras? ¿Ya? Y que siempre hay que estar equilibrando, ¿verdad?, con este tremendo daño que está haciendo la enfermedad por coronavirus en la población y la cual nos ha dado un testimonio Eduardo, ¿verdad? Y también Paz, por supuesto. Yo, mira, lo que nos decías, que hiciste dos preguntas. Con ese comunicado, ¿cierto?, de una académica de la Universidad de Chile, yo creo que algo tocó el doctor Barra, ¿cierto?, en cuanto a los cancerígenos, y yo quiero apuntar a otra frase que ella en el fondo afirmaba en esa declaración, que lo que yo entendí, lo que ella decía era que en personas, ¿cierto?, adultos mayores o que pudieran desarrollar que tuvieran un sistema inmune más debilitado y que generaran menores cantidades de anticuerpos, o menor inmunidad, que cuando se infectaran estas personas podían generar una enfermedad más grave. Y eso, no hay ninguna evidencia científica que diga eso. Yo creo que ella se refería a que es verdad, eso ha ocurrido en otras enfermedades virales, pero no es el caso para SARS-CoV-2. Y de hecho, lo que yo me imagino que a ella se refería es que, por ejemplo, qué es lo que pasa con el dengue. Que con el dengue que es algo especial, ¿cierto?, particular de esa enfermedad, que es que cuando una persona se infecta con el dengue genera ciertos anticuerpos, de modo que cuando esa persona se infecta nuevamente con otro tipo de dengue, porque hay 4 tipos de dengues, esa persona, en el fondo, su sistema inmune, podríamos decir, le juega en contra y genera una enfermedad más grave, ¿sí? Y eso ocurre, es verdad, con algunas enfermedades virales, con el sistema inmune, pero no es algo que se puede generalizar y que se diga que va a ocurrir con todos los virus y con todas las infecciones. Eso no se puede decir, eso es totalmente irresponsable y de partida no hay ningún dato que diga que eso pueda estar ocurriendo en SARS-CoV-2. Sí, entonces de partida eso primero aclarar que eso es algo muy importante que asusta. Obviamente si yo escucho eso no me voy a querer o voy a pensar en no querer vacunarme o lo voy a dudar. Entonces primero decir eso, que es súper importante, que eso no es así, eso no es correcto. ¿Sí? Con respecto a esa, en el fondo es esa declaración, ¿cierto?, que está dando vuelta en las redes sociales. Y con respecto a tu otra pregunta, que era con respecto a la eficacia de las vacunas, y que de hecho lo podemos dar con el ejemplo de la CoronaVac, de Sinovac, es que están rodando varios números, ¿cierto? 50%, 78%, 100%. Ese 50% se refiere a que, en el fondo, de las personas, ¿cierto?, que fueron vacunadas con la vacuna,
al 50% después les dio un examen PCR positivo, ¿sí? Es decir, que el 50% de las personas vacunadas se infectaron, ¿sí? Pero ¿cuál es el dato importante? Que entre el 80 y el 100% de las personas vacunadas, aunque se hayan infectado, desarrollaron una enfermedad leve, ¿sí? Con sintomatología más leve que no requirió hospitalización o, como nos podrá explicar el doctor, no requirió, ¿cierto?, tanto en el fondo conexiones a ventiladores mecánicos, en el fondo no desarrolló una enfermedad grave. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿sí? Porque yo decía, es súper difícil encontrar una vacuna que sea 100%, o sea, no existe 100% efectiva, o sea, eso es inmunidad esterilizante, es decir, que sea algo tan potente que yo no me infecte, que el virus ingrese en mi organismo y no replique, ¿sí? Eso es muy, muy difícil de lograr, aunque tengamos toda la tecnología actualmente. Entonces, lo importante con la Sinovac y la otra vacuna es que han logrado más del 50%, estamos hablando del 78%, ¿cierto? Si vamos a la Sinovac, que todas estas, en el fondo, las personas vacunadas, un 78% no desarrolló una enfermedad grave y en el fondo generó una sintomatología leve a moderada. Y eso en el fondo es uno de los objetivos que persigue la vacuna. Por lo tanto, como decían los doctores, como ya he dicho, y como que hay que seguir, y es importante seguir indicando esta información, los beneficios de la vacunación son por lejos mayores que si una persona no se vacuna y tiene el potencial, ¿cierto?, de enfermarse, porque lamentablemente ahora no sabemos si una persona que se infecte, si va a desarrollar una sintomatología leve o va a llegar, ¿cierto?, hasta requerir un ventilador mecánico. Entonces, entre costo-beneficio, obviamente, sin pensarlo, los beneficios son de la vacunación. Y como decía la doctora Paz, o sea, si vemos históricamente lo que ocurrió con las vacunas, si vemos los gráficos, antes de la vacunación, todos los casos de enfermedades virales, por ejemplo, se disparan, o sea, aumentan en el tiempo. Una vez, ¿cierto?, el año, ¿cierto?, que se empieza a vacunar, los casos disminuyen. O sea, eso se ha visto históricamente y lo hemos visto, de hecho, con el excelente plan de inmunización que tenemos en Chile. Entonces, creo que esos son aspectos importantes que tenemos que estar hablando ¿cierto?, y conversar con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por las aclaraciones, María Inés. Creo que Paz también quería aportar, y por supuesto Eduardo después, si tiene algo que agregar. Seguimos con la ronda, y bueno, hay muchas preguntas. Probablemente no las vamos a poder responder todas, ya que muchos son como casos bastante puntuales, que como decía Eduardo, pregúntele a su médico tratante, pero lo más probable es que no tenga contraindicación de vacunarse. Las contraindicaciones, por lo menos para Coronavac, son muy, muy pocas. Paz. Sí, bueno, solo reforzar el hecho de que esta primera vacunación, miren, yo los llevo a la influenza. Nos vacunamos todos los años porque el virus muta o cambia, el tipo de virus que cambia a veces una colita, como decimos los bioquímicos. Yo soy bioquímico de profesión, no soy médico, soy salubrista por opción, pero partí siendo bioquímico y he estado siempre en el área de salud pública. La verdad es que la vacuna va a generar un efecto rebaño a largo plazo. Y cuando hablo a largo plazo estoy hablando de mínimo 2 años o 3. Si logramos vacunar a los 17 millones de chilenos o a una gran parte de los 17 millones de chilenos. Porque lo que ocurre con el vacunado es que hace menores síntomas, pero puede hacer una gripe fuerte, ¿ya? Pero la segunda vez que se infecte va a ser ya un resfriado común y la tercera vez a lo mejor va a ser asintomático. Eso es lo que se va logrando finalmente con las vacunas. No es que no me infecte, es que sí me infecto, pero los síntomas que tengo son mínimos, ¿ya? Son mínimos porque tengo mis anticuerpos y mi sistema inmune funcionando para ese virus o esa bacteria en particular. ¿Ya? El virus va a estar mutando, porque ahora se habla del virus brasilero, del virus inglés, del virus de no sé dónde. La verdad es que el virus va a seguir mutando. El virus y el sarampión también tiene varias versiones, el ébola tiene varias versiones. Bueno, todos los virus tienen varias versiones porque lo que ellos hacen
es defenderse de lo que nosotros hacemos para defendernos de ellos. O sea, si no puedo entrar por esta puerta, voy a entrar por esta otra y para poder entrar por la puerta al lado tengo que vestirme de una manera distinta. Por lo tanto, lo que ocurre con el virus es que vamos a estar viviendo con él, probablemente se va a transformar en una endemia, es decir, un virus con el que vamos a vivir el resto de nuestra existencia, y la vacuna va a tener la misma efectividad que tiene la trivírica, la que tiene la del sarampión, la que tiene hoy día la de la polio, que también estamos a punto a nivel mundial de eliminar la polio salvaje. Entonces, la verdad es que esto es un esfuerzo a largo plazo de los estados y también de las personas que vivimos en los países. Porque si decidimos no vacunarnos, estamos poniendo en riesgo a los que viven con nosotros, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Pero además, y esto entiéndanlo a nivel mundial, si no lo logramos a nivel mundial, nuestra frontera va a seguir semicerrada. Es decir, vamos a tener que hacer cuarentenas con los que vengan de otros lados que no estén vacunados, o les vamos a exigir que vengan a Chile vacunados, y por lo tanto, esto es un tema a largo plazo, es agotador pensarlo así, pero es la única manera de lograr erradicar este virus a nivel mundial para que no siga diezmando a la población. Ahora no hemos tenido los 300 o 500 millones de muertos que tuvimos en el siglo XX por viruela, pero porque la tecnología es mucho más, de mucho más conocimiento de la que teníamos hace 30 años. Pero por otro lado nos juega en contra que todos los viajes y comunicaciones que antes costaban, no sé, ir a China era un viaje que duraba un mes en un barco y que había que dar la vuelta al mundo, como, no sé, hay un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, y era efectivo, y el tipo corría en el libro, no es que fuera despacito. Pero antiguamente, y mis abuelos se vinieron en un barco de España a Chile, y demoraron casi un mes en llegar a Buenos Aires, y de ahí casi en diligencia hasta Santiago. Entonces, hoy día uno puede ir a China en menos de 24 horas, a Australia, a cualquier país. Y eso por barco, por avión, por distintos medios de comunicación. Hay carreteras desde las que yo me puedo ir a Chile, a Estados Unidos, pasando prácticamente por toda América Latina. Por lo tanto, este es un problema mundial. No basta con que en Chile vacunemos a todo el mundo. Igual vamos a seguir teniendo un problema, y por eso la OMS está pidiendo, y de hecho les pidió a los países con más recursos que le dejen vacuna a los países más pobres para que podamos parar ¿cómo se llama?, la infección, no solo en los países que tenemos los recursos como Chile, que tuvo los recursos y tenemos ya 4 millones de dosis acá y dicen que van a llegar 4 millones más. Es decir, vamos a tener vacuna para una gran parte de la población en forma bastante rápida, pero pregúntenle a los argentinos, a los peruanos, a la gente de Latinoamérica, ¿cuándo les va a llegar la vacuna? La verdad es que están, y además cuando uno empieza a encontrar personas que no creen en que el coronavirus exista, o sea, pregúntenle al presidente de Brasil, pregúntenle al expresidente de Estados Unidos, que no creían que el coronavirus fuera una enfermedad real y que no hicieron muchos intentos por tratar de salvar a sus poblaciones. Así que, para concentrarme en lo de la vacuna, esto es un tema a largo plazo, este es un tema que va a implicar a todos los estados del mundo, y que en Chile en particular, si queremos estar libres del coronavirus, tratando de mantener nuestras fronteras cerradas, lo cual deja nuestra economía, que es exportadora por antonomasia, porque exportamos prácticamente todo lo que tenemos, bosques, pescado, frutas, verduras, cobre, todo se lo vendemos a alguien y tiene que salir por alguna parte, y de vuelta tenemos que comprar muchas cosas. De hecho, ya van a empezar a faltar cosas porque no estamos dejando entrar cosas de algunos países, o tienen que pasar por muchos controles sanitarios para poder entrar. Así que, por favor, vacúnense. El riesgo versus el beneficio es tremendamente cargado hacia el lado de los beneficios en toda la población, no solamente en todos los mayores de 18. ¿Por qué en los menores no y en las embarazadas? Porque no se pudo probar la vacuna en estos grupos por su edad o por su condición médica. Es súper importante lo que dice Paz, ¿verdad? Recalcar que igual las vacunas están todavía en estudio, están elaborándose nuevas vacunas, o sea, de esto no está la última palabra, vamos a seguir teniendo novedades desde el mundo científico,
respecto a los distintos tipos de vacunas, su eficacia, seguridad y todo lo que tienen en las distintas fases de los estudios, ¿verdad? Hay varias preguntas en el chat que aluden un poco a situaciones muy particulares y ahí, y por cosas más clínicas, igual, ver si Eduardo nos puede ayudar. Por ejemplo, personas que están recién de alta de COVID, si pueden o no vacunarse, si estoy vacunado igual y me infecto, ¿puedo transmitir el virus? ¿Cuándo dejaremos de usar todas estas medidas, lavado de manos, mascarilla, ya todos esos elementos de protección? ¿Cuánto tenemos que esperar, digamos? ¿Qué nos depara el futuro inmediato o mediato después de la vacunación? Bueno, ahí estaba leyendo precisamente algunas cosas. Por ejemplo, se pregunta por el uso de anticoagulante y la vacuna. El uso de anticoagulante y la vacuna, el riesgo esencial es que la persona anticoagulada, al recibir una inyección intramuscular del tipo que sea, puede hacer un hematoma si no tienen las precauciones para evitarlo. ¿Qué significan las precauciones para evitarlo? Significa dos opciones: o se suspende la anticoagulación 72 horas antes de la vacunación, o se efectúa la vacunación con una compresión posterior del sitio donde se hace la vacunación de al menos, ¿no?, idealmente 10 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe el riesgo de que se produzca un hematoma, y eso a veces puede ser complejo de manejar si es que no hay plena conciencia de ello. Pero no hay una contraindicación por la vacuna y el tema de la anticoagulación. Esa es una primera cosa que quería comentar. Ahora, lo otro que se ha planteado es el tema de la vacunación y la anafilaxia en distintos grados. Lo cierto es que la anafilaxia es un concepto que se refiere a una reacción alérgica al menos moderada o grave, porque lo otro es una reacción alérgica menor, ¿eh? Y uno puede tener alergias menores que no tienen mayor riesgo respecto de cualquier medicamento que nosotros usemos. Pero la vacuna hay que entenderlo como un medicamento más que nos puede provocar, en los casos, en las personas que son muy alérgicas, que hacen anafilaxia a alguna cosa, ya sea ambiental o de medicamento, nos pueden provocar una reacción. Y en esos casos la recomendación es conversar con los médicos que le han tratado esto para eventualmente hacer una premedicación. La premedicación puede significar la administración de antihistamínicos, eventualmente también administrar corticoides por un pulso corto para evitar alguna reacción. Me refiero a pulso corto, a veces solamente dosis de 24 horas, una sola dosis, o como máximo 48 horas de una dosis de un corticoide para evitar una reacción de ese tipo. Eso respecto a los temas de anafilaxia. A ver si sigo viendo cosas que, si mis papás se vacunan y dan positivo, me pueden pegar el virus. A ver, la vacunación, y yo creo que tanto María Inés como Paz lo han explicado, significa en la práctica que se busca generar anticuerpos para poder enfrentar la infección de mejor manera. Es decir, evitar que la infección no nos genere una respuesta de gravedad extrema que implique llegar a un ventilador mecánico y a cuidados críticos. Pero no significa el vacunarnos que estemos libres de la posibilidad de infectarnos. Por eso, una cosa es que todo lo que significan los elementos de protección personal se deben mantener, independientemente que nos hayamos vacunado o no, en primer lugar, con el lavado de manos, en fin, todo lo que está planteado, por mucho más tiempo hasta que realmente podamos erradicar la posibilidad real de contagio. Y por otro lado también el hecho de que si bien uno puede estar vacunado, puede contagiarse y también teóricamente, yo no sé si hay casos descritos, podría transmitir enfermedad, teóricamente. Yo no lo tengo claro. Es lo mismo que hay otra pregunta que dice, ¿cuánto dura la inmunidad? Chuta, sí,
¿quién puede saberlo? Es como tener una bolita mágica, pues, ¿ah? La bolita de cristal como para decir cuánto dura, porque es como cuando decían cuántos niveles de anticuerpo tiene una persona o cuánto tiempo le van a durar los anticuerpos después que se infectó. La gente de Oxford publicó en diciembre recién en New England Journal of Medicine cuánto tiempo duraban, ¿ah?, por el tiempo que había pasado. Y ellos dijeron, en este momento la gente que tuvo enfermedad moderada, grave, tiene anticuerpos presentes del tipo IgG, particularmente hasta 6 meses después. Porque el estudio recién tomaba gente como de 7 meses a la fecha. Solo vamos a saber cuánto nos dura la inmunidad sobre la base del tiempo que va a seguir transcurriendo y que se puedan seguir haciendo los estudios. Y que no les quepa la menor duda que se están haciendo. María Inés mencionaba un par de vacunas que es lo que tenemos en Chile, pero en el mundo están corriendo más de 100 vacunas hoy en día, ¿ah? Y seguramente vamos a tener más vacunas todavía que se puedan probar en el tiempo, ¿no? Entonces también es otro elemento que hay que tener presente a la luz de las situaciones que se van a venir con el curso del tiempo. Yo creo que eso es como importante. No sé si dejé algo sin contestar. Mira, sí, hay como insistentemente algunas preguntas que si una persona ha tenido COVID, está de alta de la enfermedad, se puede vacunar, y algunas de, bueno, si uno es alérgico a la penicilina igual, o si reacciones esperadas con la vacuna. Hablemos de la vacuna de Sinovac, porque es la que estamos ahora usando, ¿cierto? ¿Qué le podemos responder? Reacciones esperadas, dolor en el sitio de la inoculación, que eso es variable y también tiene que ver con la percepción de dolor de las personas. ¿Ah? Comprenderán ustedes que es muy, muy variable eso, pero el dolor en general no supera, por lo que se ha descrito, más allá de 24 horas. ¿No? En el sitio de inoculación puede doler el brazo, en fin. Febrículas, ¿no? Que se da en algún porcentaje de la población, da la impresión de que obviamente la gente que tiene respuesta inmune más activa, o sea, en gente más bien joven, menor de 50 años. Raro en las personas de más edad. Puede haber también en la sensación febril, que no es tener fiebre, sino que sentirse como afiebrado, ¿no? O sea, sentir como que uno anda acalorado. A veces se ha descrito en algunas personas también algunas molestias de tipo muscular, como cierta mialgia. Volvemos a esto, cuando nosotros nos vacunamos por la influenza, mucho se dice, se usa mucho el vocablo en inglés like flu, como resfrío, en el fondo, ¿no? Esto es lo que puede también pasar en relación a la vacunación con la Sinovac. También está descrito con la Pfizer, y tengo entendido que también con la Moderna, que se está usando en Estados Unidos y que también ha demostrado reacciones de este tipo. Yo creo que María Inés puede contarnos más ahí, yo más no podría señalar. Sí, contarles, como decía el doctor Barra, que es importante que la población conozca que hay muchas vacunas en desarrollo, y de hecho ya hay 6 vacunas, o de hecho ya 6 o 7, que han mostrado eficacia, o sea, espectaculares ya en los fases 3. Entonces, a no desesperarse, sino que yo creo que de aquí a un futuro, ojalá más cercano, vamos a tener muchas más opciones de tener distintos tipos de vacunas que nos puedan ayudar, ¿cierto?, a proteger y a salir de a poco, ¿cierto?, de esta pandemia. Como decía Paz, también hay que tener conciencia de que lo más probable es que este virus también se vuelva endémico, como algo como la influenza. Los virus mutan, eso es lo que hacen, por lo tanto, más se transmitan, más personas infectadas y contagiadas hayan, más probabilidad hay que el virus mute y que aparezcan, como decían, estas mutantes o estas variantes, como la de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, y esas son las que se han estudiado. O sea, pueden haber muchas más que, como no se han secuenciado el virus, no se conozcan. Entonces, eso pasa con influenza. De hecho, recordar que las vacunas de influenza se tienen que colocar cada año, y de hecho, una vacuna de influenza
tiene 3 variantes distintas o 4 variantes distintas del virus. ¿Y por qué ocurre esto? Porque de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema para poder traquear esta secuencia, estos virus, y los expertos después de hecho se juntan cada año y ellos determinan el hemisferio sur, el hemisferio norte o en ciertas regiones son estos X virus, influenza, los que están circulando. Entonces ellos lo que deciden, a mi vacuna de este año o de estos 2 años va a ser estas 3 o estas 4. Con lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2 puede ser, y eso por eso hay mucha información y muchas de las preguntas no se saben, de hecho, porque están en desarrollo, se están estudiando. Entonces puede ser que también para el SARS-CoV-2 ocurra algo parecido. Y eso solamente se va a saber secuenciando los virus, viendo la diferencia entre estos, para después, ¿cierto?, los expertos o los que fabriquen las vacunas encuentren la mejor solución. De hecho, eso es lo que ha ocurrido todo este tiempo en influenza, y de hecho hay muchos esfuerzos también en el campo de la influenza para incluso tratar de encontrar una vacuna universal, ¿cierto? Que no se tenga tanto que vacunar esto cada año. Entonces, el llamado es a seguir cuidándose. Nosotros, al vacunarnos primero y después a seguir las medidas de protección, estamos ayudando, ¿cierto?, hasta que el virus no se transmite, al que el virus no mute, y así, ¿cierto?, nos protegemos a nosotros y protegemos al resto. Súper, María Inés, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos como ya cerrando. Solo me gustaría, Débora, una cosita, disculpa, Eduardo, decir que la vacuna es gratuita, ¿ya? Porque también he escuchado por ahí en redes sociales que alguien se está haciendo millonario. No sé quién se estará haciendo millonario, puede ser, pero la vacuna para nosotros es gratuita para todos los grupos etarios y está garantizada para todas las personas de Chile, independiente de su previsión, de su condición social, de si es migrante o es chileno o es pobre o es rico o vive en Arica o en Magallanes. La gran cosa que tiene, una de las grandes cosas que tiene, además de proteger, que es lo más importante, es que es gratuita para todos los habitantes de Chile. ¿Ya? Así que nadie les cobre, que nadie les diga que vale ni luca, porque no va a faltar por ahí, pero se ha estructurado a través de la red de salud pública de Chile, de los CEFAM, de los hospitales y de distintos lugares y de los municipios, lugares de vacunación. No se apresuren, no hagan multitudes, hay tiempo para hacerlo, no hay diferencia entre que me vacune hoy o que me vacune en una semana más. Por favor, háganlo con cuidado, esperen que hayan los espacios suficientes. Hay vacuna para la gran mayoría de nosotros, van a estar llegando vacunas. Afortunadamente Chile se aprovisionó de una gran cantidad, por lo tanto no hay que pelearse la vacuna como uno se pelea en el mall el último adorno navideño. Oye, algunas preguntas que veo que para comentarlas. Hay una que consulta, Cecilia, dice: riesgo de vacunarse en adulto mayor recién de alta por COVID. Se recomienda que se vacunen los que han tenido COVID. Lo digo por experiencia personal. Ya yo estoy vacunado también. Esa es una consulta. Una persona mayor con cáncer, ¿es conveniente que se vacune o no si no está en tratamiento para el cáncer solo paliativo? Se recomienda que se vacune. No debiera tener mayor inconveniente, salvo si estuviera con terapias que en este momento sean del tipo inmunosupresor, porque en realidad en esos casos tal vez la vacuna no tenga mucha efectividad, pero si es paliativo no debiera haber mayor problema. Hay otra persona que consulta si pueden vacunarse mujeres en edad fértil con planes de embarazo a corto plazo. No hay antecedentes. Mientras no esté embarazada, la gente se puede vacunar. Ahora, no hay antecedentes de esto del embarazo a corto plazo, porque planes de embarazo a corto plazo es como una cosa rara de predecir el futuro. Nadie sabe cuándo se va a embarazar, si va a ser rápido o va a ser a mediano o a corto plazo, creo yo. Entonces, lo concreto es que si no está embarazada, se puede vacunar. Eso. Y quizá por seguridad recomendarle que espere un tiempo más para planificar esa gestación, digamos. Mejor. ¿Cierto? Que se vacune, pero que no interrumpa sus métodos de protección, sino que posponga un poco ese plan, digamos.
ya, para mayor seguridad. Bueno, para ir cerrando ya de verdad, agradecerle su participación y quizás mandar algún mensaje final, como el que te llevas para la casa, ¿cierto? El que queremos entregar a toda nuestra comunidad, porque la verdad es que nos han dado harto las gracias por también he visto acá en el Facebook, nos han escrito exalumnos, nos da mucha felicidad, ¿cierto? Que nuestros exalumnos nos manden sus saludos. Estamos tratando de cumplir una responsabilidad que tenemos como asociación de académicos, como de la Universidad de Concepción, de difundir información de calidad, confiable, ¿verdad? Y también enviar un mensaje que es por la salud pública, no tan solo de nuestro país, sino, bueno, como muy bien nos explicaba Paz, a nivel mundial, ¿verdad? Así que un mensaje final como para despedirnos y decir que quizás este no va a ser nuestro último conversatorio sobre el tema, probablemente podemos estar en un mes más comentando nuevamente, ¿cierto? Porque el escenario es súper dinámico, súper cambiante, y como tú decías, Eduardo, no podemos, o Paz, no podemos predecir el futuro, qué va a pasar, cuánto durará la inmunidad, nos vamos a tener que revacunar todos quizás, ya, pero bueno, algunos pequeños esfuerzos valen la pena ante esta situación, ¿verdad? Así que ya nos podemos ir despidiendo y agradeciendo a la gente que nos está escribiendo por el chat. María Inés. Yo primero. Sí. Bueno, agradecer a todos los panelistas, aprendí mucho, así que muchas gracias. Saludar a todos los que nos están viendo, un mensaje final, algo que también me gustó, algo que dijo Paz, yo creo que esta pandemia, ojalá que nos deje este mensaje de que algo fundamental que debemos incentivar, ¿cierto?, en nuestra población es una buena educación, una buena salud pública, y esperemos, y también invertir en ciencia, porque yo creo que esos son factores fundamentales que nos pueden llevar a poder salir de esta pandemia. Con educación, ¿cierto?, siendo la persona, ¿cierto? Y todos entendemos que protegiéndome a mí, protejo a los demás, aprendemos a usar un buen uso de la mascarilla, comprender cómo se transmite el virus, fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, es muy importante porque nos da igualdad, que todos nosotros tengamos opción a poder ser atendidos de una manera digna, adecuada, con todas, ¿cierto?, las facilidades, que no sea algo público, algo privado, no, que todos merezcamos, ¿cierto?, una educación, una salud de calidad, y yo creo que ojalá eso nos quede, ¿cierto?, después de la pandemia. Por ahora, a nivel científico, ¿cierto?, yo creo que es una excelente noticia, que todos se colocaron de cabeza, se invirtió mucho dinero y ya tenemos, ¿cierto?, las primeras vacunas que podamos estar aplicando a la población, que la población esté tranquila, ¿cierto?, que las autoridades y los organismos regulatorios revisan todos los datos de seguridad, de eficacia, y que las vacunas que van a llegar a Chile son seguras, tienen seguras y eficaces, y que el objetivo de la vacuna es poder disminuir los síntomas, disminuir, ¿cierto?, la carga que tenemos, como decía el doctor Barra, hospitalario, que las personas no se enfermen grave. Y por mientras, ¿cierto?, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer, seguir con las medidas de autocuidado, usar bien la mascarilla. Los virólogos son súper exagerados. Cuando yo salgo de mi casa, potencialmente yo encuentro que todo puede estar contaminado con el virus, entonces yo toco algo y uso alcohol gel, uso la mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, distanciamiento físico, no ir donde haya mucha gente, acuérdese, el virus lo voy a adquirir de otra persona que está infectada. Entonces, a cuidarse, y un saludo a todos, y darle las gracias, ¿cierto?, a ustedes que están trabajando en los hospitales, que están atendiendo a todas las personas. No me imagino lo que deben estar viviendo día a día, así que un saludo a todos y a cuidarse. Y gracias por la oportunidad también de poder, ¿cierto?, conversar con todos ustedes. Gracias a ti, María Inés, excelente intervención. Paz, ¿qué te gustaría decir al cierre? Yo les hago un llamado a la confianza en las personas que tienen buena información. Lamentablemente tenemos mucha información en redes sociales que no existían cuando yo estaba en la universidad y que hoy día hacen que la información sea prácticamente instantánea. Pero respecto, por ejemplo, de lo que dijo la doctora en la mañana, la inmunóloga de la Universidad de Chile, ella habla en su entrevista varias veces como podría, se puede,
O sea, no es una afirmación. La verdad es que en coronavirus hay muy pocas cosas que se pueden decir con certeza. No tenemos, como decía Eduardo, ni un año de pandemia. El primer caso la OMS lo reconoció el 31 de diciembre del año 2019. Llevamos un año y un par de meses de coronavirus y por lo tanto hay muchas cosas en las cuales uno no puede hacer tendencias. Esto se usa mal la palabra en las redes sociales, pero las tendencias en epidemiología se construyen en base a un año, 2, 3 años de observación y ahí uno recién puede decir, esta es la tendencia. El único dato duro que tenemos es que la mortalidad aumentó en Chile y aumentó en forma importante y que la primera causa de muerte es coronavirus comparado con los últimos 5 años. Pero yo los llamo a tener confianza y también a ser respetuosos con el personal de salud. La verdad es que siento que han hecho un esfuerzo enorme por atender esta enorme cantidad también de pacientes, algunos en muy graves condiciones. No es fácil andar todo el día con mascarilla, escudo facial, cubre cabello, cubre calzado, delantal plástico, ropa de no sé qué. Ir al baño en esa situación es complicado. Tomarse un café es complicado. No abrazar a los compañeros de trabajo y no poder hacer prácticamente ninguna actividad en la cual nos confortemos entre nosotros. No ha sido fácil, es muy difícil, pero también esperamos que la gente cuando nos necesite sea respetuosa, sobre todo en las urgencias, del personal que los atiende, porque cuando estamos colapsados, como decía Eduardo, cuando estamos con una demanda tan grande, no siempre los tiempos de espera son los que uno esperaría o uno creería, no es llegar a una urgencia y que me vayan a atender en un cuarto de hora, pese a que nuestros tiempos han mejorado sustancialmente, porque la gente va menos, a las urgencias va solo la gente con coronavirus, parece, y los que tienen enfermedades muy graves. Y esto le está pasando al sistema público y al privado, ¿eh? Esto no tiene que ver ni con el consultorio, ni el hospital, ni la clínica A o B. Así que, por favor, confianza en que vamos a salir de esto y también respeto por el personal de salud que está haciendo su mejor esfuerzo. También tenemos familias, también tenemos gente a la que cuidar en nuestras casas y en nuestro trabajo. Muchas gracias por la oportunidad también de estar acá. Gracias a ti, Paz. Eduardo, ¿algunas palabras? Me sumo a las palabras de María Inés y de Paz. Yo creo que han dicho cosas muy concretas, muy reales, muy sentidas también. Yo expresar una opinión también personal. Yo creo que la forma de enfrentamiento de esta pandemia por parte del gobierno de turno no es compartida por mi visión de la vida. Yo creo que aquí se ha centrado el enfrentamiento de la pandemia desde una óptica hospitalocéntrica, como se tiende a decir, y no de prevenir el contagio, sino de tratar los contagiados, lo que es bastante terrible. Ahora, en esa perspectiva, el rol que tenemos cada uno de nosotros en términos de evitar el contagio, es decir, mantener las medidas de protección personal y asumir a la vacunación como una más de estas medidas, creo que es fundamental. Claramente lo que hay que evitar es infectarse, es contagiarse. Y tal como se ha señalado acá, todas las medidas que estamos implementando hay que seguir haciéndolas y manteniéndolas porque tienen plena relevancia y efecto en evitar que aumente la sobrecarga hospitalaria y la demanda de atención de los más graves. Un gusto, aprendí de todas maneras, María Inés, Paz, un agrado estar contigo y con Débora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedamos entonces con estos mensajes finales para la audiencia. Mantengamos las medidas de prevención entonces, porque el efecto de la vacuna va a ser a más largo plazo, así que no a sobreactuar, ¿cierto? Porque estamos todos con ganas de que esto termine, pero la verdad es que tenemos que darle tiempo, ¿ya? Así que mantener la calma, llevamos harto tiempo, aguantemos un poco más, ¿cierto? Por el bien de todos, por el bien común, y darles de nuevo las gracias, han sido excelentes panelistas. Darles las gracias a todos quienes han estado compartiendo con nosotros. Cada uno de nosotros tenía una responsabilidad, nosotros y nosotras, ya de transmitir información veraz. Así que quienes han escuchado este conversatorio,
y quienes han sentido que la información es útil, por favor compártala, ya, compártala con sus cercanos, con sus amigos, con sus redes, y seamos también responsables con la información que transmitimos. Hoy día es muy fácil transmitir información, y así con un clic uno puede transmitir una información que no es verídica, que no le hace bien a las personas, ¿verdad? Así que filtremos, seamos críticos, seamos responsables y comuniquemos. Todos somos potenciales educadores, así que cumplamos ese rol de educar al medio con los recursos que tenemos. Así que muchas gracias, hasta una próxima oportunidad y chao a todas y todos. Chao, Gracias chao. por la participación, gracias Paz, Marina y Eduardo. Chao. Gracias Cecilia por organizar este panel también.